Llegamos ahora al capítulo 3. Este capítulo 3 van a ser solamente 3 lecciones. Hoy vamos a ver la carta que el Señor le escribió a la iglesia en Sardis. Ya estudiamos la carta a la iglesia a Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamo, y la semana pasada estuvimos estudiando acerca del mensaje que el Señor le envió a la iglesia en Tiatira. El capítulo 3 contiene el mensaje a las últimas 3 iglesias: Sardis, Filadelfia y Laodicea. Quiere decir entonces que estaremos culminando este libro del Apocalipsis en la última semana de este mes, cerrando ya este año. Y ha sido un placer enorme estar con ustedes cada semana estudiando este libro. La iglesia de los muertos vivientes, porque es el lenguaje que el Señor utilizó para con esta iglesia, no tal cual como lo acabo de expresar, sino que el Señor habló de ella, refiriéndose cuando la saluda con estas palabras. Dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso, la iglesia de los muertos vivientes. Cada una de las cartas, como la hemos visto, siguen un mismo patrón. El Señor empieza saludándolas y luego les da una descripción de quién es el que les está mandando este mensaje. Empieza diciendo en su saludo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. William Ramsey, en su libro Las cartas a las 7 iglesias de Asia, dice con respecto a Sardis: Sardis fue una de las grandes ciudades de la historia primitiva. Desde el punto de vista griego, fue durante mucho tiempo la más grande de todas las ciudades. Sardis es mejor recordada como el lugar del nacimiento del dinero moderno, porque allí se acuñaron las primeras monedas. Interesante enterarnos nosotros de esto. No es meramente leer el ángel de la iglesia en Sardis. Bueno, pero ¿cuál es el fondo histórico de ella? Como acaban ustedes de escucharme, es recordada como el lugar del nacimiento del dinero moderno. Obviamente en esa época no existían el billete, el dinero de papel, se acuñaban, eran monedas, y fue en esta ciudad donde se empezaron a acuñar las primeras monedas. Sin embargo, la ciudad de Sardis también es reconocida por sus placeres y su espíritu amante al lujo. Cuanto más rica se volvía la ciudad, más decadentes se volvían sus ciudadanos. Ahora, recuerden que en este texto, o en el texto siguiente, el Señor habla de ella como una ciudad que por un descuido, por no velar, Él vendría pronto. Pero permítanme contarles un poco de la historia de la ciudad de Sardis para que entendamos por qué el Señor la saluda a cada una de ellas con unos eventos particulares. Como hemos visto en cada una de ellas, hay algo por lo cual resalta la ciudad.
algo que es característico de ella y que la hizo famosa o se le recuerda por algo en particular. Sardis era una ciudad que confiaba en su seguridad. Estaba situada en una estrecha cresta de roca que sobresale del monte Molo. Esa ciudad parecía una fortaleza inexpugnable, excepto por la entrada por el sur. Los otros tres lados de esta meseta estaban delimitados por una roca montañosa, lisa y aparentemente imposible de escalar, que se elevaba perpendicularmente a 475 metros sobre la llanura. Esa ubicación llevó eventualmente a un exceso de confianza con respecto a su seguridad. El historiador griego Heródoto relató cómo el rey persa Ciro capturó Sardis en el año 549 a.C. Ciro, el rey persa, ofreció una recompensa a sus tropas a cualquier hombre que encontrara la manera de penetrar lo que parecía ser una montaña inexpugnable. Uno de sus hombres observó que un soldado lidio en la muralla de arriba dejó caer accidentalmente su casco por la ladera de la montaña. El soldado se abrió camino con cuidado por una grieta estrecha para recuperar su casco y volver a subir. Esa noche, el soldado persa que lo observó condujo a un grupo de hombres por los acantilados por el camino que había marcado meticulosamente en su mente, en su memoria. Encontraron las almenas completamente desprotegidas porque el rey de Lidia nunca pensó que alguien pudiera encontrar un camino por la ladera de los escarpados acantilados. Sardis se sentía completamente segura y protegida, pero esa noche la ciudad cayó ante el enemigo. William Barclay, en su comentario, escribe respecto de este evento acerca de Sardis, de la ciudad de Sardis. Dice: Ciro inició el asedio de Sardes o Sardis. Esperó 14 días. Y entonces ofreció una recompensa especial al que descubriera una entrada en la ciudad. La roca sobre la que estaba construida Sardes era friable, más como un paquete de barro seco que como una roca. La naturaleza de la roca hacía que se le formaran grietas. Cierto soldado persa llamado Hieroeades vio a un soldado de Sardes al que se le había caído el yelmo de las almenas que bajaba por un sendero del precipicio a buscarlo. Hieroeades supuso que habría una grieta de la roca por la que alguien que fuera ágil podría escalar. Aquella misma noche guió a un pelotón de soldados persas por la grieta de la roca. Cuando llegaron a las fortificaciones, se las encontraron totalmente indefensas. Los de Sardes se consideraban demasiado a salvo para tener que montar la guardia. Y así fue como cayó Sardes. Una ciudad con una historia así sabía lo que quería decir el Cristo resucitado cuando dijo: velad. Aproximadamente 330 años después, en el año 218 a.C., Antíoco el Grande tomó la ciudad de Sardis de la misma manera. La ciudad
había sido sorprendida 2 veces y tomada como un ladrón en la noche. Nuevamente el señor Barclay dice en su comentario: Antíoco, que se hizo con el mando de la región en la que estaba Sardes, estaba en guerra con un rival que se llamaba Aqueo, que buscó refugio en Sardes. Antíoco sitió la ciudad durante todo un año. Entonces, un soldado llamado Lagoras repitió la hazaña de Hieroeades. Por la noche, con una banda de valientes, escaló los escarpados riscos. Los de Sardes habían olvidado la lección. No había nadie de guardia, y Sardes cayó otra vez por no ser vigilante. Esta es historia. Este es el fondo histórico respecto de esta ciudad. Y como lo hemos visto, y lo dije ahorita, hace un momento, lo vuelvo a repetir, cada una de estas ciudades tenía un aspecto interesante, un evento que había ocurrido en ella. Y eso es lo que el Señor utiliza en su saludo cuando habla de cada una de ellas. Y obviamente, de ello mismo, el Señor se vale para dar una exhortación, una lección a la iglesia en ese lugar. La deidad patrona de la ciudad era Cibeles, una diosa de la naturaleza. Pero también había altares y santuarios para otras deidades que los habitantes adoraban. Esta ciudad, junto con otras 11, fue destruida por un terrible terremoto en el año 17 antes de Cristo. Fue reconstruida con la ayuda del emperador Tiberio de Roma, quien contribuyó en gran medida con el Tesoro Nacional y también remitió impuestos durante 5 años. Henry Barclay Sweet, en su libro El Apocalipsis de San Juan, escribe: cuando se escribieron las 7 cartas, Sardis era una ciudad con pasado, pero sin futuro. Sweet dice: la iglesia quizás no encontró en Sardis ningún peligro para su lugar, ningún peligro especial para su lugar. Pero la atmósfera de una antigua ciudad pagana, cargada de la tradición inmoral de 8 siglos, era desfavorable para el crecimiento de su vida espiritual. En lo que nosotros leemos aquí en Apocalipsis, la iglesia en esta ciudad no parece haber estado plagada de la adoración al emperador. Tampoco fue perturbada por los judíos o los nicolaitas, aunque la influencia nicolaita pudo haber estado presente. Solo esta iglesia y la de Laodicea, que es la última que vamos a estudiar, parecen no haber tenido enemigos externos o internos que combatir, pero ambas tenían situaciones internas que debían superar. Vista externamente, la iglesia parecía pacífica y aceptable, posiblemente una iglesia modelo. Pero desde el punto de vista del Señor, estaba espiritualmente muerta. Eso pues, hermanos, como fondo histórico acerca de esta ciudad, Sardis. Ahora, después de saludarla, el Señor se describe de esta manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Previamente, el Señor ya se había identificado de esa manera. En el capítulo 1, en el inicio del libro,
Leemos nosotros. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus representan la plenitud de los dones del Espíritu y de su presencia. Pero antes de avanzar con esta descripción del Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios, recordemos nuevamente lo que estudiamos hace más de año y medio, cuando iniciamos el estudio del Apocalipsis y nos hallábamos en esta porción del capítulo 1. Versículo 4 y 5 del capítulo 1 dice, del que es y que era y que ha de venir. Cuando Juan habla del que es y que era y que ha de venir, se está refiriendo al Padre. No se está refiriendo al Señor Jesucristo, se está refiriendo al Padre. Luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, delante del trono del que es y que era y que ha de venir. Los 7 espíritus es como se describe en el libro del Apocalipsis al Espíritu Santo. Y luego en el versículo 5 dice, y de Jesucristo. Cuando habla de Jesucristo está hablando del Hijo. Lo que estamos observando aquí en el inicio del libro del Apocalipsis es la presentación de la deidad, de los 3 miembros de la deidad, del que es y que era y que ha de venir, el Padre, de los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo, y de Jesucristo, que es el Hijo, el Verbo. Cuando dice y de Jesucristo, se completa el concepto trino de la deidad, o la palabra que se utiliza para referirse a ello como la Trinidad. Vemos entonces que esto que estamos estudiando en el capítulo 3, con el mensaje a la iglesia en Sardis, de los 7 espíritus, el que tiene los 7 espíritus, nuevamente en el capítulo 4 no lo menciona. En el versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 5 dice el versículo 6, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, nos dice en el capítulo 1, versículo 4, que esos 7 espíritus están delante de su trono. ¿Delante del trono de quién? Delante del trono del que es y que era y que ha de venir. Recuerden, el que es y que era y que ha de venir, que está mencionando aquí Juan en este versículo 4 del capítulo 1, no es el Señor Jesucristo, está hablando de Dios el Padre, porque el que está sentado en ese trono es Dios el Padre. Dice el capítulo 4, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es la manera como se describe al Espíritu Santo. Dice que delante del trono ardían 7 lámparas. La palabra lámpara viene de este término griego, lampas, que el diccionario del señor Bay nos dice que significa antorcha. En aquella época, cuando dice lámparas, no está hablando de las lámparas del siglo XXI. Las lámparas de ese entonces eran más que todo antorchas, como ustedes pueden ver ahí en la imagen que están observando en la pantalla.
Era la manera como ellos alumbraban el camino, como se guiaban en la noche. Recuerden que la obra del Espíritu Santo es la de iluminación de la verdad. Juan 16:3, el Señor le dijo a los apóstoles, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y en el Salmo 119:105, el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando nos habla aquí de los 7 espíritus de Dios, nos está hablando de aquel que alumbra, que ilumina. El señor Ray Summers, en su comentario de Apocalipsis, hablando de estos 7 espíritus, comenta lo siguiente. Las lámparas dan luz y el 7 es el número perfecto. Los 7 espíritus representan a Dios en su esencia espiritual perfecta. Por lo tanto, aquí puede estar simbolizada la perfecta operación del Espíritu Santo en su obra de iluminar y revelar a los hombres las cosas de Dios como una prueba de la soberanía de Dios. Estos 7 espíritus que están delante del trono están listos para llevar a cabo la misión divina. Y aquí Jesús dijo que tiene los 7 espíritus listos para actuar como Él lo dirige. El que tiene los 7 espíritus de Dios. La otra descripción que Él hace es que Él tiene las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Si nos devolvemos al capítulo 1, allá nos lo explica, dice en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Él es el que tiene las 7 estrellas que representan las 7 iglesias y sus ángeles. Sí, como se sugiere, las estrellas representan el espíritu o la vida interior de las iglesias. Entonces, el Espíritu Santo, el poder dinamizador, impartidor de vida y director de Dios, tienen la capacidad de revivir a esta iglesia que está muerta. Después del Señor saludarla y describirse de estas dos maneras, tiene algo interesante. Jesús tiene el destino de la iglesia en sus manos, porque dice que estas 7 estrellas están en su mano derecha. William Barclay comenta al respecto y dice, Él sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Eso es decir, que Cristo sostiene en su mano a las iglesias. La palabra para sostener es kratein, que es una palabra fuerte. Quiere decir que Cristo tiene completo control sobre la iglesia. Si la iglesia se somete a ese control, nunca errará. Y más que eso, nuestra seguridad está en el hecho de que estamos en la mano de Cristo. No perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Luego de saludarla, de describirse él mismo, tiene una queja. Y la queja es, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia en Sardis tenía el nombre de que estaba viva, pero de hecho estaba muerta. El nombre indica la reputación de la iglesia. Tienes nombre. Tenía una reputación. Y la estima en que se le tiene desde afuera. El señor Barclay dice en su comentario, cuando Juan le escribió esta carta, Sardes
Era una ciudad rica, pero degenerada. Hasta la antes gran ciudadela ya no era más que un monumento antiguo en la cima de la colina. Era una ciudad sin vida y sin espíritu. Sus habitantes eran blandos. Los descendientes de aquellos que perdieron la ciudad en 2 ocasiones porque eran demasiado perezosos para estar de guardia. Recuerde que ahorita hace un momento en el saludo que el Señor le dirige a la iglesia, vimos la historia, el fondo histórico de esta ciudad, de cómo fue capturada primero por Ciro, rey de Persia, y luego por Antíoco el Grande. ¿Debido a qué? Debido a que los habitantes de esta ciudad, que se creían muy seguros, confiados del lugar donde vivían y que pensaban que la ciudad, por estar en ese lugar construida, era inexpugnable. En esa atmósfera deprimente, sigue diciendo el señor Barclay, también la iglesia cristiana había perdido su vitalidad y era un cuerpo muerto, más que una iglesia viva. Esta iglesia tenía la reputación de estar viva, pero el Señor la ve como realmente es, muerta. No se sabe nada sobre el establecimiento de la iglesia en ese lugar. Quizás fue mientras Pablo vivió en Éfeso, cuando se fundó. Ahora, esta carta indica que estaba en paz, completamente libre de herejías desde adentro o libre de persecuciones desde afuera, pero era una iglesia de muerte en vida, o, como la titulamos, la iglesia de los muertos vivientes. Su nombre, su reputación, de que vives, ocultaba su verdadera condición espiritual. ¿Y cuál era su condición espiritual? Tenía una apariencia, pero la realidad era otra. La gente observaba lo de afuera, pero no percibía lo que estaba ocurriendo dentro. Si uno se vuelve letárgico acerca de la enseñanza del evangelio, nuestros vecinos no se van a ofender. Y si nos mezclamos con el mundo secular para que su vida no se distinga como diferente de otras, pues no vamos a sufrir la ira de la persecución. Sin embargo, este tipo de paz no es lo que trae el evangelio. Esta iglesia poseía una buena reputación. Tienes nombre de que vives, pero el Señor conocía su verdadero carácter. En vista de que esta es la situación de la iglesia en Sardis, el Señor entonces les da un consejo, una advertencia y una exhortación. Versículo 2. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Ahora, cuando el Señor les dice sé vigilante, obviamente el trasfondo histórico de la ciudad estaba a la vista cuando el Señor extendió este consejo. Ellos, la ciudad, sus habitantes de siglos antes, no habían estado vigilando cuando los enemigos rodearon la ciudad. Se confiaron demasiado. Y en lugar de estar atentos de los movimientos de los enemigos que vinieron para capturar la ciudad, de no estar presentes en el momento, sino que se adormilaron, la ciudad cayó 2 veces. Primero con Ciro, el rey de Persia, y años después, 300 años después, con Antíoco el Grande. Por eso el Señor le dice, sé vigilante. Y cuando dijo eso, debe haber tocado una fibra sensible en el corazón de todos los cristianos de Sardis. Porque como dije hace un momento, su ciudad
había caído 2 veces por negligencia y descuido. Recordemos que el velar es una exhortación urgente que el Señor ha declarado en las Escrituras. En Lucas 12:39 dijo: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, ¿verdad?, vendrá. La vigilancia constante es el baluarte de la fe y la seguridad de los santos. A diferencia de algunas de las otras ciudades a las que se dirigió el Señor, la historia no registra nada sobre la fuerte exigencia en Sardis de la adoración al emperador. De hecho, en esta carta no se hace referencia a ningún peligro físico para los cristianos. Los santos de Sardis no solamente disfrutaban de la ausencia de persecución, sino que también probablemente disfrutaban de la prosperidad de ellos mismos. Además, la sensación de seguridad que impregnaba esta ciudad debió extenderse a la iglesia misma. Por lo tanto, la advertencia para la iglesia de Sardis es: sé vigilante. Luego el Señor le dice y afirma las otras cosas que están para morir. Eso quiere decir que todavía había un grado de fe y de características de iglesia para reconocerla como de Cristo. Afirma las otras cosas que están para morir. Aún no habían muerto, aún no habían desaparecido. Había un grado suficiente de fe y características de iglesia. Había un destello de vida que podía avivarse hasta convertirse en llamas. De manera similar, Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 14, había instado a la iglesia en Éfeso con estas palabras: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso el Señor le dice, afirma dentro de el consejo y advertencia que le está dando, le dice, afirma las otras cosas que están para morir, y les exhorta diciendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerden, tenía nombre de que vivía, pero realmente era muerta. La gente veía lo de afuera, la gente no observaba lo de adentro. Tenía una buena reputación, una imagen externa, pero el Señor le dijo, yo sé lo que hay dentro. No he hallado tus obras perfectas. Es que el Señor no mira lo de afuera, el Señor mira es lo de adentro. El Señor no se basa en la apariencia exterior. Recordemos cuando fue la selección del primer rey de Israel, Saúl. Dios le dijo al profeta estas palabras, al profeta Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor mira el corazón, no la apariencia externa. Continuando en su consejo, advertencia y exhortación, les dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Lo que el Señor está diciendo aquí en todo el versículo es que les está advirtiendo a la iglesia que va a sufrir un desastre a menos que recuerden el verdadero contenido de la religión como lo había recibido y a menos que retornen a esos primeros principios y los practicaran. Y también les dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta amonestación de velar o de vigilar tiene un significado especial para Sardis. Recordemos que ahorita en la introducción hablábamos de que cómo ella fue conquistada 2 veces por su falso sentido de seguridad. Primero por Ciro, el rey de Persia, y segundo por Antíoco el Grande. Y el Señor les advierte que vendrá en un momento en que los santos no lo esperan y los va a juzgar. Porque eso fue lo que en el fondo histórico, en la historia de la ciudad, les había ocurrido a ellos años, cientos de años antes. Ahora, después de aconsejarles, viene el elogio de parte del Señor. Pero antes de verlo, recordemos que el Señor había dicho en Lucas 12, si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Por eso les dijo, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso fue lo que le ocurrió en 2 ocasiones y por eso fueron conquistados por sus enemigos. El elogio que el Señor tiene para ella. Versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aunque estas cartas están escritas a iglesias, notemos que el Señor nos observa uno por uno. En Sardis habían algunos que eran dignos de alabanza. No habían manchado sus vestiduras. Estos individuos defendían la justicia, a pesar de que el Señor describe a la iglesia como una unidad, como muerta espiritualmente. Y también les dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ahora, ¿por qué eran dignas? Por esa fe que ellos tenían, porque no estaban dispuestos a comprometer la fe, su fe. Por eso eran dignas. Ahora, el Señor dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. Andar de blanco puede referirse a la costumbre romana de que el día del triunfo militar, una cabalgata de nobles, todos de blanco, marchaba por las calles de Roma. Por eso dice, andarán conmigo o marcharán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Cuando el imperio romano obtenía un triunfo contra su enemigo, se vestían de blanco. Y en el desfile que se realizaba de ese triunfo,
todos los que participaban en él, todos los nobles que participaban en esa cabalgata, todos iban vestidos de blanco. Ahora, después de que el Señor les alaba, les hace una promesa y una invitación. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tomando el versículo 5, a los que hayan vencido, a los que hayan sido fieles, se les hace una triple promesa. La primera, será vestido de vestiduras blancas. Esto es algo de lo cual el Señor habló en el capítulo 7. En el versículo 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El señor Barclay, con relación a lo que comentaba hace un momento de las vestiduras blancas, y el Señor dice que una promesa para el que haya sido fiel, para el que haya vencido, para aquel que no haya retrocedido, será vestido de vestiduras blancas. El señor Barclay dice en su comentario: en el mundo antiguo, las vestiduras blancas representaban la victoria. Cuando se celebraba un triunfo romano, todos los ciudadanos se vestían de blanco. La ciudad misma se decía que era ups cándida. En otras palabras, que estaba de blanco. Las vestiduras blancas puede que representen la recompensa de los que hayan obtenido la victoria. Esa es la primera promesa que se hace en este versículo. La segunda promesa es: no borraré su nombre del libro de la vida. La idea de un registro divino se remonta al encuentro que Moisés tuvo con Dios en el monte Sinaí. En Éxodo 32 leemos: el pueblo había pecado y Moisés le dice a Dios que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se hace referencia a un libro que contiene los nombres de todos los que pertenecen a Dios. Creo que un buen número de ustedes, mis hermanos, han leído esa serie de pasajes en donde se habla de ese libro, del libro de la vida. El señor Barclay, comentando al respecto, dice: en el mundo antiguo, los reyes guardaban un registro de sus ciudadanos. Cuando uno cometía un crimen contra el Estado o cuando moría, se tachaba su nombre de ese registro. El que el nombre de uno fuera escrito en el libro de la vida era que le contaran entre los fieles ciudadanos del reino de Dios. Esa es la segunda promesa: no borraré su nombre del libro de la vida. Y la tercera promesa al que haya sido fiel es: no, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús prometió que al que le confiese delante de los hombres, él le confesaría delante de su Padre. Y al que lo niegue, él también le negaría delante de su Padre. En Mateo 10:32 leemos:
A cualquiera pues que me confiase delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que estamos viendo aquí en este versículo 5, hermanos, es que Jesucristo es eternamente fiel con la persona que le es fiel. Esto, hermanos, es lo que el Señor le escribió a la iglesia en Sardis, a la iglesia de los muertos vivientes. Si nosotros nos llegásemos a hallar en una situación similar algún día, y nos hemos visto en algún momento, o hermanos que tienen nombre de que viven, pero están muertos, tienen una reputación, tienen un nombre, los demás ven por fuera y dicen está vivo, pero realmente interiormente lo que no ven es que está espiritualmente muerto. Hay una promesa, así que hermanos, aprovechémonos de este mensaje que el Señor transmitió a la iglesia en Éfeso. Les recuerdo que estas lecciones se están subiendo a nuestra página en internet y a ella pueden ustedes recurrir para beneficiarse de este material.